South. Así que la actualidad se ha centrado en la guerra que estalló en Ucrania. Los romanos alguna vez estuvieron en algunas regiones de la actual Rusia o de la actual Ucrania. Alguna vez llegaron a esas zonas que ahora son problemáticas. Ha sido muy interesante también descubrir en este breve documental. Veremos si los antiguos romanos con su imperio alguna vez conquistaron zonas que pertenecen a la Rusia o Ucrania modernas. Entonces, primero, debemos comenzar con un razonamiento puramente geográfico. Esta que vemos es el mapa del Imperio Romano en su máxima expansión en el 117 d.C. bajo el emperador Trajano. Esta es la máxima expansión alcanzada por el imperio. Verán también que no solo hay las provincias romanas clásicas, es decir, donde Roma tenía un control territorial directo, también están los llamados reinos clientes. ¿Qué eran los reinos clientes? Eran reinos que, nominalmente, formalmente, eran independientes, pero en realidad eran protectorados romanos, es decir, Roma cobraba tributos, aprobaba a los gobernantes, definía su política exterior, así que influenciaba de manera sustancial, determinante, la vida de estos reinos. Se llamaban reinos clientes. Ahora, este es el Imperio Romano en su máxima expansión, incluidos los reinos clientes. ¿Y ahora qué hacemos? Simplifiquemos el mapa, eliminemos los nombres de las principales ciudades y dejemos solo las zonas y los límites del Imperio Romano en su máxima expansión. Con este mapa, preciso pero simplificado, hacemos esta operación. Debemos superponerla a Europa y también a una parte de Asia, así que a Eurasia la superponemos a la Europa moderna para ver a qué países de hoy corresponden las fronteras del Imperio Romano. Y veamos un poco la situación. Hay una parte del Imperio Romano que tocaba Rusia y Ucrania. Si vemos el mapa, entendemos inmediatamente que los romanos nunca llegaron ni siquiera de lejos a la Rusia continental, a la Rusia del norte, así que al profundo de Rusia, esto, nunca, jamás. Y en realidad ni siquiera en Ucrania prácticamente nunca tocaron. El núcleo y la mayor parte del territorio de la actual Ucrania, esto se ve claramente. Sin embargo, debemos concentrarnos en una zona específica. Esta zona que estamos destacando, esta costa que estamos resaltando, tenía asentamientos romanos y corresponde por un pelo a la actual parte del sur de Rusia. Esta otra costa, donde había asentamientos romanos, corresponde a una costa meridional de Ucrania, y este otro punto que estamos destacando, que es Crimea, y este, en cambio, es el Mar de Azov, como lo llamamos hoy. Esta zona también tenía asentamientos romanos. Crimea es un territorio en disputa entre Ucrania y Rusia, pero según el derecho internacional pertenece a las regiones de Ucrania en forma de república autónoma. ¿Qué había en estas zonas? ¿Cuáles son estos asentamientos? Estos asentamientos se llamaban Reino del Bósforo o, de una manera más propiamente romana, como veremos, Crimea romana. Y ahora veremos la historia de esta región geográfica bajo los romanos. Entonces, primero tenemos que entender qué es el reino del Bósforo. El reino del Bósforo era básicamente un reino compuesto por dos grandes etnias. Estaban los griegos, que eran absolutamente una parte fundamental de la sociedad, y estaban los escitas. Los escitas eran una población indoeuropea, nómada, de origen iraní. Entonces la población estaba compuesta por esta mezcla, ¿no? Los griegos, los escitas,
Estos griegos y estos escitas habían dado lugar al llamado Reino del Bósforo y era, en todo y por todo, un estado helenístico. ¿Qué significa estado helenístico? Era un estado en el que la población también era mixta, pero el sistema de gobierno, la cultura dominante y la lengua se habían convertido en el griego. Entonces, para algunos estudiosos, este ha sido realmente el ejemplo más exitoso de estado helenístico en la historia antigua. Este era el reino del Bósforo. ¿Qué pasa en un cierto momento? Llega un importante gobernante, Mitrídates, que Eupator, que era el rey del Ponto. El Ponto era una zona, digamos, del noreste de la actual Turquía. Este gobernante influyó de manera determinante en el reino del Bósforo, pero luego entró en contacto y también en conflicto militar con los romanos y fue derrotado por el gran Pompeyo. Con la derrota de Mitrídates y la victoria de Pompeyo, el reino del Bósforo comienza a entrar en la órbita romana, es decir, empieza a convertirse en un reino cliente de los romanos, un protectorado romano, y los romanos comienzan a adentrarse en esta zona y a difundir su influencia en ella. Y ahora se puede empezar a hablar de la Crimea romana. ¿Qué pasó? Este era oficialmente un reino o un reino cliente de los romanos. Entonces significaba eso, que este reino tenía una influencia romana determinante, era un estado tributario, así que tenía que pagar tributos a Roma, sobre todo en situaciones de emergencia o de dificultad. Además, la política exterior de estas zonas estaba bajo el control de Roma, tenía que estar de acuerdo con las decisiones de Roma. Se expanden en esta zona, comienzan a ampliar sus clientelas, sus comercios, y hay dos asentamientos fundamentales. El primero, el más grande y el más importante asentamiento romano en esta zona, es sin duda el de Charax. Aquí tenemos tanto a Plinio el Viejo en la historia natural como a Claudio Ptolomeo, que también nos da las coordenadas, por supuesto según los mapas romanos, del asentamiento de Charax, y era un asentamiento dominado por un gran campamento romano, que según las estimaciones de Rostósev, tenía alrededor de 500 legionarios. Y, si vamos a verificar, era un campamento grande, bien estructurado, había termas, había conductos de agua, es decir, se veía que era una pequeña ciudad para el uso de los legionarios romanos, y este era el principal campamento, el principal asentamiento romano en la zona. El segundo asentamiento, que era una base naval, era el Chersoneso, es decir, la Chersoneso Taurica. Era esta una ciudad griega, pero había pasado sustancialmente bajo la influencia del protectorado romano, y aquí había puntualmente una flota romana o pontica al servicio, por supuesto, de los funcionarios de Roma. Y entonces vemos cómo Roma había difundido su influencia en esta zona de manera bastante determinante. ¿Y qué hicieron los romanos entonces? Sobre todo en el periodo de Augusto Tiberio, es decir, al inicio del Imperio Romano, los romanos continuaban eligiendo reyes de esta zona que estaban evidentemente guiados por Roma, es decir, eran reyes de este estado, de este reino cliente de Roma, y el hecho de que los reyes dependieran esencialmente de Roma se ve. Un elemento característico importante, todos estos reyes que eran nombrados al frente de este reino cliente de Roma, siempre tenían el sistema de los tres nombres romanos. Ellos cambiaban su nombre. Los primeros dos eran nombres claramente romanos, claramente latinos, mientras que su tercer nombre estaba más relacionado con sus orígenes extrarromanos o bárbaros, así que podía ser un nombre más vinculado a la tradición del Ponto, de los sármatas, un nombre más tracio, es decir, era un nombre más bárbaro, digamos así. Pero el hecho de que todos los nombres de estos reyes eran pesadamente y sustancialmente latinos nos hace entender que eran puestos avanzados romanos en el territorio y por lo tanto gobernaban una zona que era un protectorado de Roma. Sabemos que en un cierto momento el emperador Nerón quería llevar a cabo una expedición militar para conquistar nuevas zonas, pero su muerte impidió el proyecto. Sin embargo, Roma expande aún más su influencia, porque durante el siglo II después de Cristo, esta zona comienza a formar parte oficialmente de la provincia romana de Mesia
y por lo tanto, el control romano en el siglo II d.C. es más fuerte que nunca. Y esta zona vive su momento de mayor desarrollo, de mayor esplendor, precisamente gracias a la influencia de los romanos. Aquí tenemos una serie de fuentes antiguas, pero sobre todo a Mommsen, que ha hecho un análisis muy preciso y una comparación admirable que dice que esta zona era muy rica en ese periodo del siglo II. Sustancialmente, se cultivaba y se exportaba una gran cantidad de trigo a todo el resto de Europa. Había producción de ropa, así que una producción de ropa también particularmente característica. Había exportación de vino y también la venta de esclavos. Así que el siglo II después de Cristo está dominado por los romanos y, además, Mommsen, al revisar las fuentes antiguas, nos dice que la presencia en este territorio, incluso de unos pocos legionarios romanos, demostraba a todos los habitantes cuán presente, fuerte y determinante era Roma, cuán completamente dominaba la situación y la política de este reino, cliente. Pero después de la dominación romana del siglo II, las cosas cambian. Sabemos que el Imperio Romano en el siglo III d.C. entra en una profunda crisis, una crisis estructural, y por lo tanto esto también se refleja en la situación de la zona. Sabemos que la tribu de los godos, la población de los godos, comienza a presionar y a entrar, a empujar en estos territorios. Así que digamos que la situación se vuelve mucho más inestable, siguen quedando algunos reyes de este estado cliente, pero poco a poco estos reyes asumen cada vez menos importancia hasta llegar al último rey de esta Crimea romana, de este reino del Bósforo romano, que acuña monedas en honor también a Roma. El último rey de este estado cliente es Tiberio Julio Rescuporis Ces, y aquí vemos algunas monedas que lo retratan, con el mismo estilo de los emperadores romanos. Este, digamos, es el último personaje que encarna el poder de Roma y la influencia de Roma en esta zona. Muerto el último baluarte, digamos, de Roma en esta zona, ya no habrá más presencia romana, que se va debilitando cada vez más hasta el momento, y en particular desde el 375-376 de Cristo, en el que los bárbaros, los hunos, las hordas de los hunos invaden ese territorio, arrasando completamente o casi completamente toda la cultura latina que había sido difundida también en este rincón remoto del imperio. Así termina la presencia romana en esta zona que hemos visto, corresponder, aunque sea un poco, a las extensiones más meridionales de Rusia y de la Ucrania moderna. Esperamos haber satisfecho su curiosidad. Nos ha gustado profundizar en este aspecto, tratar de entender si los romanos han estado activos en algunas zonas. Hemos visto que sí, hemos visto que la influencia romana, aunque sea un poco, ha estado presente en estas zonas, y como siempre, les invitamos a suscribirse al canal de Suscríbanse, porque si no, haremos algo sencillo, los llevamos. Les ponemos la toga a los antiguos romanos como senadores, como aristócratas. Los mandamos a Crimea. Ustedes van a Crimea y tendrán que gritar en medio de la calle. Esta zona todavía pertenece a Roma, gritando con los cencerros. Así que para no tener que ir miles de kilómetros de distancia, para no llegar a Crimea vestidos de romanos y gritar esta zona pertenece a Roma, tiende desde dentro, para no hacer eso, para no gritar con los cencerros, suscríbanse al canal. Un cariñoso saludo y hasta la próxima curiosidad histórica.